Nunca imaginé que una pequeña varilla blanca traería a mi vida la mayor alegría y la confusión más profunda. Aquella mañana de marzo, desperté con un extraño aleteo en el pecho. No era miedo exactamente, sino algo cercano. Me había sentido rara durante días, y una voz interior susurraba lo que no me había atrevido a considerar. El sol de Madrid apenas se filtraba por las persianas cuando entré al baño. Con manos temblorosas, saqué la prueba de embarazo que había comprado el día anterior en la farmacia de la esquina. La dependienta, doña Mercedes, me había mirado con una mezcla de complicidad y curiosidad mientras la guardaba en mi bolso. De pie en el pequeño baño de azulejos azules que habíamos renovado juntos el verano pasado, respiré hondo. Seguí las instrucciones y esperé. Las 2 líneas rosadas aparecieron casi al instante. Positivo. Iba a ser madre. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras mis manos cubrían mi boca, como queriendo atrapar la risa que brotaba de mí. No estaba planeado, pero se sentía correcto. Pensé en él, en Miguel, el hombre que una vez me llamó su luz, su amuleto de la suerte. Solía decir que yo lo mejoraba todo, que desde que nos conocimos en aquella exposición de arte en el Reina Sofía, la vida le había sonreído. Imaginé sus ojos iluminándose como lo hacían cuando recibía buenas noticias, y busqué mi móvil para llamarle. Lo intenté 2 veces, pero saltó el buzón de voz. Seguramente estaría en alguna reunión en el despacho de arquitectos donde trabajaba. Decidí esperar para darle la noticia en persona. Quería ver su cara, abrazarlo, sentir su emoción mezclándose con la mía. Preparé un café mientras tarareaba una canción de Rosalía que siempre me ponía de buen humor. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la encimera de la cocina había un sobre que no había visto antes. Mi nombre, Lucía Mendoza, estaba impreso en letras negras y formales. Curiosa, lo abrí con cuidado, como quien desenvuelve un regalo inesperado, y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Dentro había una notificación formal, una demanda de divorcio. El café se derramó cuando mis rodillas cedieron y me senté de golpe en el taburete de la cocina. ¿Cómo podía ser? El mismo día que descubría que íbamos a tener un hijo. Releí el documento una y otra vez, buscando algún error, alguna explicación. Pero las palabras eran claras. Miguel Álvarez solicitaba la disolución de nuestro matrimonio de 5 años por diferencias irreconciliables. La frase sonaba tan fría, tan ajena a nosotros, a nuestras mañanas compartiendo el desayuno, a nuestros planes de viajar a la costa asturiana en verano, a las noches en que me abrazaba como si nunca quisiera soltarme. Llamé a su oficina. Su secretaria, Pilar, me dijo con voz incómoda que había salido temprano para asuntos personales. Llamé a sus amigos, a su hermano Carlos, pero nadie sabía nada. O eso decían. Las horas pasaron como en una niebla espesa. No lloré, no grité. Era como si mi cuerpo supiera que debía proteger algo más importante ahora. Puse una mano sobre mi vientre a un plano, donde crecía una vida que ya amaba con ferocidad. Al atardecer, preparé una cena sencilla que no pude probar. Encendí algunas velas, no por romanticismo, sino porque necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para mantenerme ocupada. La luz tenue transformaba nuestro apartamento, haciéndolo parecer más pequeño, más íntimo, más nuestro. Qué irónico. Cuando el reloj marcó las 10, me di cuenta de que quizás no vendría. Tal vez había planeado dejarme ese sobre y desaparecer. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué había elegido romper nuestro mundo, precisamente cuando estaba a punto de expandirse de la manera más hermosa. Casi había perdido la esperanza cuando escuché sus llaves en la puerta. El sonido familiar que antes me hacía sonreír, ahora me provocaba un nudo en el estómago. Me levanté del sofá, aún con el papel arrugado en la mano. Las velas ya estaban casi consumidas. Miguel entró y se detuvo al verme de pie en la penumbra. Por un instante, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Tristeza? Pero rápidamente su expresión cambió a esa máscara de determinación que ponía cuando había tomado una decisión que sabía me haría daño. No hubo saludo. No hubo preámbulos. Solo el silencio tenso de 2 personas que se conocen demasiado bien para fingir normalidad. «No debías ver eso todavía», dijo, señalando el papel en mi mano, como si fuera un regalo de cumpleaños descubierto antes de tiempo, y no el fin de nuestra vida juntos.
¿Por qué? Pregunté. Una pregunta simple, pero mi voz se quebró bajo su peso. Miguel desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de Madrid parpadeaban como estrellas caídas. Necesito algo diferente, respondió después de un silencio que pareció eterno. He cambiado, Lucía. Y tú ya no eres lo que necesito. Sus palabras me golpearon como bofetadas. 5 años juntos. 5 años de risas, de proyectos, de amor que creía indestructible. ¿Y ahora no era lo que necesitaba? Estoy embarazada, dije. No fue como había imaginado dar la noticia. No hubo alegría, ni lágrimas de felicidad. Solo la verdad desnuda entre nosotros. Su rostro se quedó en blanco por un momento. Luego algo se torció en sus ojos. No era ira. No era alegría. Era indiferencia, quizás mezclada con fastidio, como si le hubiera complicado un plan perfectamente trazado. Me haré cargo de mis responsabilidades, dijo con una frialdad que nunca le había conocido. Pero no voy a volver, Lucía. Lo he pensado mucho. Y así, con la misma facilidad con la que entraba y salía de nuestro hogar cada día, Miguel recogió algunas cosas y se fue. Sus palabras resonaron en la habitación mucho después de que cerrara la puerta. Me quedé allí en la oscuridad, más sola de lo que me había sentido en mi vida, con una mano protectora sobre el lugar donde crecía nuestro hijo, la única prueba de que alguna vez hubo amor entre nosotros. Los días siguientes pasaron en una especie de limbo. Me movía por el apartamento como un fantasma, haciendo las cosas por inercia. Despertaba, me duchaba, comía algo, e intentaba trabajar en mis diseños para la boutique donde llevaba 3 años como encargada. La vida seguía, aunque la mía se hubiera detenido aquella noche. Mis padres llamaban a diario desde Valencia. Les había contado sobre el embarazo, pero no sobre Miguel. No podía soportar la idea de ver la decepción en sus ojos, o peor aún, la compasión. Todo va bien, les mentía. Miguel está entusiasmado. Cada palabra falsa me pesaba en el alma, pero necesitaba tiempo para entender lo que había pasado antes de compartirlo con el mundo. Una semana después de su partida, mi amiga Sofía vino a verme. Nos conocíamos desde la universidad, y era la única persona, además de Miguel, que tenía llave de nuestro piso. Entró como un torbellino de energía, con bolsas de comida del mercado de San Miguel y una determinación férrea de sacarme de mi letargo. «No puedes seguir así, Lucía», dijo mientras preparaba una tortilla de patatas en mi cocina. «Tienes que comer bien por el bebé, y necesitas respuestas». Era más fácil decirlo que hacerlo. Miguel no contestaba mis llamadas. Sus mensajes eran breves y distantes, limitados a cuestiones prácticas como recoger más de sus cosas o transferir dinero para gastos compartidos. Era como si hubiera desaparecido el hombre que conocía, reemplazado por un extraño cortés pero frío. Esa noche, mientras Sofía y yo veíamos una película que ninguna seguía realmente, mi móvil vibró con un mensaje. Era Carlos, el hermano de Miguel. ¿Podemos hablar mañana? Te invito a un café. Carlos siempre había sido el sensato de los hermanos Álvarez. Más tranquilo, más reflexivo. Nos llevábamos bien, aunque nuestra relación siempre había estado mediada por Miguel. Acepté sin pensarlo demasiado. Quizás él tendría las respuestas que mi marido me negaba. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Plaza Mayor. El lugar estaba lleno de turistas y el ruido de conversaciones en diferentes idiomas creaba una especie de barrera protectora. Carlos llegó puntual, como siempre. Tenía ojeras y parecía incómodo, evitando mi mirada mientras pedíamos 2 cafés con leche. «¿Cómo estás?», preguntó, aunque era evidente que no estaba bien. «Embarazada y abandonada», respondí con una amargura que no pretendía mostrar. «Pero supongo que ya lo sabías». Carlos asintió, girando la cucharilla en su café como si ahí pudiera encontrar las palabras adecuadas. «Lucía, yo lo siento mucho. Intenté hablar con él, hacerle entrar en razón. Pero está en otro mundo ahora. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué hice mal?» Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel, me miraron con una mezcla de tristeza y culpa. «No hiciste nada mal. Es él quien cambió. Conoció a alguien, Lucía, hace unos meses». La noticia no debería haberme sorprendido. Era la explicación más obvia, pero escucharlo en voz alta hizo que algo se rompiera definitivamente dentro de mí. No era solo el abandono, era la traición. «¿Quién es?», pregunté,
aunque no estaba segura de querer saberlo. Carlos dudó. Trabaja en su oficina. Es la nueva diseñadora que contrataron para el proyecto de Sevilla. Se llama Carla. Carla, un nombre sencillo para la persona que había destruido mi matrimonio. Intenté recordar si Miguel la había mencionado alguna vez, si había habido señales que ignoré, momentos en que debería haber sospechado, pero no había nada. O quizás simplemente no había querido ver. ¿La quiere?, pregunté, odiándome por necesitar saberlo. Dice que sí, respondió Carlos con honestidad brutal, pero creo que está deslumbrado. Ella es diferente a ti, más impulsiva, más... no sé, no es el tipo de persona con quien imaginaba a mi hermano. No necesitaba que me lo dijera. Ya había construido una imagen de ella en mi mente, joven, hermosa, sin complicaciones, sin un bebé en camino, sin historia compartida, sin expectativas. Él no sabe lo que hace, continuó Carlos. Está tirando por la borda algo valioso por un capricho. Cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Sus palabras pretendían ser un consuelo, pero solo aumentaron mi dolor. No quería ser una lección que Miguel aprendería demasiado tarde. No quería hacer el error que lamentaría cuando la novedad de su nueva relación se desvaneciera. Ya es demasiado tarde, dije, y sentí que era verdad. Algo había muerto entre nosotros, algo que ni siquiera el amor por nuestro hijo podría resucitar. Carlos me acompañó hasta mi casa. En el camino, me contó que Miguel se había mudado a un apartamento en Malasaña, que había pedido un préstamo para comprarse un coche nuevo, que había cambiado su estilo de vestir, sus lugares de salir, incluso sus gustos musicales. Era como si estuviera reinventándose por completo, borrando todo rastro de nuestra vida juntos. «Te mereces algo mejor, Lucía», dijo Carlos al despedirse con un abrazo incómodo. «Y ese niño merece un padre que sepa lo que realmente importa». Esa noche, por primera vez desde que Miguel se fue, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por lo que habíamos sido, por lo que nunca seríamos, por el futuro que había imaginado y que ahora tendría que reinventar desde cero. Lloré hasta sentir que algo se vaciaba dentro de mí, dejando espacio para algo nuevo. No sabía qué era ese algo, pero sabía que necesitaría toda mi fuerza para descubrirlo. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación que no había sentido en semanas. Llamé a mi médica y concerté una cita para revisar el embarazo. Llamé a mi jefa y le conté la verdad. Estaba embarazada. Mi marido me había dejado, pero estaba decidida a seguir adelante. Llamé a mis padres y, entre lágrimas, les expliqué la situación. Su apoyo incondicional fue como un bálsamo para mi alma herida. Y luego hice algo que me sorprendió a mí misma. Llamé a un abogado. No quería pelear con Miguel. No quería arrastrarle de vuelta a una relación que él había decidido abandonar. Pero quería claridad, quería estructura, quería proteger a mi hijo y a mí misma en este nuevo camino que emprendíamos solos. El abogado, un hombre mayor llamado Ernesto, me recibió en su despacho cerca del Palacio Real. Escuchó mi historia sin interrumpirme, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas con una mezcla de compasión y pragmatismo. «Señora Mendoza, he visto muchos casos como el suyo, y aunque ahora le parezca imposible, le aseguro que hay vida después de esto. Una buena vida». Quería creerle. Necesitaba creerle. «¿Qué debemos hacer ahora?», pregunté, notando que había usado «debemos» en lugar de «debo». Ya no estaba sola en esto. «Primero, vamos a responder a la demanda de divorcio. Pediremos pensión alimenticia para el bebé y estableceremos un régimen de visitas justo. Pero antes, necesito que recopile toda la información financiera que pueda. Cuentas bancarias, propiedades, deudas, todo». Salí de su oficina con una lista de tareas y un peso menos sobre los hombros. No era el final que había imaginado para mi matrimonio, pero al menos ahora había un camino a seguir. Un plan. Esa tarde, mientras ordenaba papeles y documentos en el estudio que compartíamos, encontré una foto de Miguel y yo en nuestra luna de miel en Granada. Estábamos frente a la Alhambra, sonriendo como si el futuro fuera un regalo que solo esperaba ser desenvuelto. La miré durante un largo minuto, recordando la felicidad de ese momento, la certeza de que nuestro amor duraría para siempre. Luego, con cuidado,
La guardé en una caja junto con otras memorias que ya no tenían lugar en mi presente. No las tiré. Algún día, mi hijo querría saber sobre su padre, sobre nuestra historia, y le contaría la verdad, que nos amamos, que fuimos felices, y que a veces el amor no es suficiente. El silencio del apartamento ya no me parecía tan opresivo. Era el silencio que precede a un nuevo comienzo, el espacio necesario para escuchar mi propia voz después de la tormenta. Y en ese silencio, por primera vez, pude escuchar claramente el latido de mi corazón. Roto, sí, pero aún latiendo, aún vivo. Una semana después, descubrí quién era ella realmente, Carla. La había visto antes, pero no lo recordaba hasta que Sofía me mostró una foto en su móvil. «Mira lo que ha subido Miguel a Instagram», dijo con cautela, como quien muestra la evidencia de un crimen. Era una foto en la azotea de un bar de Chueca. Miguel sonreía con una copa en la mano. A su lado, una mujer de pelo corto teñido de rojo y grandes aretes brillantes reía mirando a la cámara. No hacía falta ser un genio para entender que eran más que compañeros de trabajo. La familiaridad en su postura, la mano de él rozando su cintura, la complicidad en sus miradas. Me quedé mirando la imagen hasta que los ojos me dolieron. «La recuerdo», dije finalmente. Estaba en la fiesta de Navidad de su empresa. Y era cierto. Ahora la recordaba perfectamente. Carla Vázquez, la nueva diseñadora que había llegado de Barcelona. El tipo de mujer que parecía absorber toda la atención de una habitación incluso cuando no lo intentaba. Alta, delgada, con ese aire de quien ha viajado por el mundo y tiene historias interesantes que contar. Hablaba alto, reía más alto aún, y tenía esa confianza despreocupada, de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Esa noche, en la fiesta, había flirteado abiertamente con varios hombres, incluidos algunos que estaban con sus parejas. Recuerdo haber pensado que era irrespetuosa, pero no le di mayor importancia. Miguel había pasado la noche a mi lado, presentándome con orgullo como su esposa a sus nuevos colegas. «Es una rompehogares profesional», dijo Sofía con desprecio. «Todo el mundo lo sabe. Ha salido con 3 hombres casados en los últimos 2 años». No respondí. Estaba intentando recordar si había notado algo extraño esa noche. ¿Habían intercambiado Miguel y Carla miradas significativas? ¿Había estado él distante conmigo después? Pero no podía recordar nada fuera de lo normal. El engaño debió comenzar después. O quizás yo estaba demasiado segura de nuestro amor para ver las señales. «Borré a Miguel de mis redes», continuó Sofía. «No puedo creer que presuma así, como si no hubiera dejado a su mujer embarazada». Miré de nuevo la foto. En el fondo se veía la silueta del Palacio de Cibeles iluminado. Era uno de mis lugares favoritos de Madrid, y Miguel lo sabía. Me pregunté si había elegido ese lugar deliberadamente, o si Carla lo había sugerido sin saber su significado para nosotros. Me pregunté si le hablaba de mí, si le había contado sobre el bebé, si le importaba. «Está bien», dije, devolviéndole el teléfono. Tenía que verlo tarde o temprano, pero no estaba bien. Esa noche, sola en nuestra cama, ahora solo mía, busqué a Carla en redes sociales. Era un ejercicio de autolesión, lo sabía, pero no pude evitarlo. Necesitaba ver a la mujer que había desplazado tan fácilmente 5 años de matrimonio. Su perfil estaba lleno de fotos en fiestas, viajes exóticos, cócteles en bares de moda. En muchas aparecía Miguel, cada vez más integrado en su mundo. En una, estaban en lo que parecía ser su nuevo apartamento, rodeados de cajas a medio desempacar, brindando con champán como si celebraran un nuevo comienzo. Mi estómago se retorció al pensar que, mientras yo lidiaba con las náuseas matutinas y la angustia de su abandono, ellos festejaban su liberación. Revisé su historial profesional en LinkedIn. Había trabajado en 5 empresas diferentes en los últimos 7 años. No puede comprometerse ni con un trabajo, pensé con amargura. En una entrevista para una revista de diseño, declaraba que no creía en atarse a un solo lugar o proyecto, que la vida era demasiado corta para no probar cosas nuevas constantemente. Miguel solía decir que yo era su suerte, que su vida dio un giro el día que nos conocimos en aquella exposición. Promociones, nuevos clientes, todo lo bueno. Y ahora, tan rápidamente, me había cambiado por el caos.
por una mujer que, según su propio perfil, no quería hijos, que apenas mantenía un empleo estable, que una vez me había dicho a la cara, en aquella fiesta de Navidad, que no creía en el amor, sino en conexiones temporales intensas. ¿Cómo podía haberla elegido a ella? No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, imaginando a Miguel y Carla juntos, riendo de mi ingenuidad, planificando su vida mientras la mía se desmoronaba. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho hasta hacerme difícil respirar. Al amanecer, tomé una decisión. Borré todas las redes sociales de mi teléfono. No necesitaba torturarme viendo cómo avanzaba su relación mientras yo intentaba reconstruir mi vida. Era hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Esa mañana, mientras desayunaba un té con tostadas, lo único que mi estómago aceptaba en esos días, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Carla. Necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo había conseguido mi número? ¿Y qué podíamos tener que hablar ella y yo? Le mostré el mensaje a Sofía cuando vino a recogerme para ir al mercado. Su reacción fue contundente. Ni se te ocurra contestarle. Es una trampa. Seguro que quiere provocarte, o peor, grabarte diciendo algo que pueda usar en tu contra si hay problemas con el divorcio. Tenía sentido. No había ninguna razón legítima para que Carla quisiera hablar conmigo. Mi instinto me decía que la ignorara, que la bloqueara y siguiera adelante con mi vida. Pero la curiosidad pudo más. Esa tarde, mientras esperaba en la sala de espera de mi ginecóloga, le respondí: ¿De qué quieres hablar? Su respuesta llegó casi al instante. De Miguel, de ti, de todo este lío. No soy la villana que crees. Casi me reí. ¿Acaso esperaba que la compadeciera? ¿Que le dijera que entendía por qué se había metido en un matrimonio ajeno? Mi respuesta fue escueta. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, insistió. Solo media hora. En un lugar público. Necesito que entiendas algunas cosas. Estaba a punto de bloquearla cuando la enfermera me llamó. Durante toda la consulta, mientras la doctora Torres me hablaba sobre el desarrollo del bebé y me mostraba su corazón latiendo en la ecografía, una parte de mí seguía pensando en ese mensaje. ¿Qué podría querer decirme Carla que fuera tan importante? Contra todo sentido común, esa noche le respondí: mañana a las 11, café comercial en Glorieta de Bilbao. Media hora, no más. Llegué 10 minutos tarde a propósito. No quería parecer ansiosa, y ciertamente no quería estar allí esperándola. El café comercial estaba lleno, como siempre. Era uno de los cafés más antiguos de Madrid, con sus mesas de mármol y sus camareros de chaqueta negra. Un lugar donde nadie prestaba demasiada atención a dos mujeres conversando. La vi nada más entrar. Estaba sentada junto a la ventana, con un café solo frente a ella. En persona era aún más impactante que en fotos. Su pelo rojo brillaba bajo la luz natural, y su maquillaje impecable resaltaba unos ojos verdes penetrantes. Vestía una chaqueta de cuero negra sobre un vestido floreado, una combinación que en cualquier otra persona habría parecido extraña, pero que en ella funcionaba perfectamente. Me acerqué sin prisa, controlando mi respiración. «Hola», dije secamente mientras me sentaba frente a ella. «Gracias por venir», respondió con una voz más suave de lo que esperaba. «¿Quieres tomar algo?» «Estoy bien así», mentí. La verdad es que moría por un té, pero no quería alargar aquella reunión más de lo necesario. ¿De qué querías hablar? Carla jugueteó con su taza antes de responder. Parecía nerviosa, algo que no encajaba con la imagen que tenía de ella. «Primero, quiero pedirte perdón», dijo finalmente. «Sé que no significa nada a estas alturas, pero nunca pretendí romper un matrimonio. Cuando Miguel y yo empezamos, él me dijo que ustedes estaban separados, que llevaban meses durmiendo en habitaciones diferentes». La miré incrédula. Miguel y yo nunca habíamos dormido en habitaciones separadas, ni siquiera después de nuestras peores discusiones. «Eso es mentira», dije con firmeza. «Nunca estuvimos separados». Carla asintió lentamente. «Lo sé. Lo descubrí hace poco, cuando vi una foto tuya embarazada en el móvil de Miguel. Le enfrenté y admitió que me había mentido, que seguían juntos cuando empezamos a vernos. Una camarera se acercó para preguntar si queríamos algo. Pedí un té de menta, más para ganar tiempo que por deseo. Mi mente intentaba procesar lo que Carla me estaba diciendo. ¿Miguel le había mentido a ella también?
¿Por qué me cuentas esto? Pregunté cuando la camarera se alejó. ¿Esperas que te compadezca? ¿Que te diga que todo está bien porque tú también fuiste engañada? No, respondió con firmeza. No espero nada de ti. Solo pensé que merecías saber la verdad. Y también necesitaba decirte que he terminado con Miguel. Eso sí que no lo esperaba. ¿Han terminado? Repetí, incapaz de ocultar mi sorpresa. Ayer. No puedo estar con alguien que miente así, que abandona a su mujer embarazada. No soy esa clase de persona, aunque no lo creas. Mi té llegó, humeante y aromático. Lo agradecí con un gesto y tomé un sorbo para ganar tiempo. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería creerle, sentir algún tipo de solidaridad femenina en esta situación imposible. Otra parte, más cínica, sospechaba que todo era una estrategia, aunque no podía imaginar para qué. Si esperas que te agradezca por dejar a mi marido, pierdes el tiempo, dije finalmente. Lo que hagan o dejen de hacer tú y Miguel ya no es asunto mío. Carla me miró fijamente, como evaluándome. No esperaba gratitud. Solo quería que supieras que no todas somos iguales. Y que Miguel tiene problemas que no tienen nada que ver contigo ni conmigo. Está perdido, buscando algo que no sabe ni qué es. No quería escuchar un análisis psicológico de mi marido por parte de su amante. Me levanté, dejando el té casi intacto. Tengo que irme. Gracias por la información, supongo. Carla asintió, sin intentar detenerme. Una última cosa, dijo mientras yo recogía mi bolso. Miguel no sabe que nos hemos visto, y creo que sería mejor que no se entere. Asentí brevemente y me fui sin mirar atrás. En la calle, el aire fresco de la mañana madrileña me golpeó el rostro. Me sentía extrañamente ligera, como si acabara de soltar un peso que no sabía que cargaba. No sabía si creer todo lo que Carla me había dicho. Pero una cosa era cierta. Miguel nos había mentido a ambas, y eso, de alguna manera, hacía que mi dolor fuera menos personal. No era yo quien había fallado. Era él quien no sabía lo que quería, quien buscaba en otros lugares lo que no podía encontrar en sí mismo. Esa tarde, recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba diferente, más apagada que de costumbre. ¿Podemos vernos mañana?, preguntó sin saludar siquiera. Tenemos que hablar de algunas cosas. Claro, respondí, preguntándome si Carla había cumplido su palabra de terminar con él, o si todo había sido una elaborada mentira. Ven a casa a las 7. Mientras colgaba, sentí una extraña mezcla de emociones. No era esperanza, ni siquiera curiosidad. Era algo más parecido a la paz de quien finalmente entiende que su valor no depende de las decisiones de otros, que su felicidad no está atada a quien decide marcharse. Puse una mano sobre mi vientre, donde nuestro hijo crecía ajeno a todo este drama. Estaremos bien, le susurré. Pase lo que pase mañana, tú y yo estaremos bien. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Miguel vino a casa aquella tarde, como habíamos acordado, pero nuestra conversación no fue como esperaba. No mencionó a Carla. No habló de reconciliación. Solo quería discutir aspectos prácticos. ¿Cómo dividiríamos los bienes? ¿Cuándo recogería el resto de sus cosas? ¿Cuánto dinero me pasaría para el bebé? Todo frío, calculado, como si estuviéramos cerrando un negocio y no 5 años de vida compartida. ¿Estás bien?, le pregunté al notar sus ojeras, su postura tensa. Por un momento su máscara se quebró. No lo sé, respondió con honestidad. Todo está pasando muy rápido. Quise preguntarle por Carla, si era cierto que habían terminado, pero me mordí la lengua. Ya no era mi problema. Ya no era mi trabajo consolar a Miguel cuando las cosas se ponían difíciles. Las mañanas eran lo peor. Despertar sola, con el peso de mi embarazo haciendo que todo se sintiera más pesado. Las náuseas matutinas me recordaban constantemente mi nueva realidad. Estaba creando vida mientras parte de la mía se desmoronaba. Pero el dolor tiene una extraña forma de convertirse en combustible. Empecé a poner un pie delante del otro, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Ahora tenía a alguien más por quien luchar. Volví al trabajo en la boutique. Teresa, mi jefa, fue más comprensiva de lo que esperaba. Mi primera hija la crié sola, me dijo mientras reorganizábamos el escaparate una tarde lluviosa. Su padre se fue cuando tenía 3 meses en mi vientre. Ahora es médica.
y yo tengo mi propio negocio. La vida continúa, Lucía. Y a veces, continúa mejor sin ciertos hombres. Sus palabras fueron un bálsamo. Comencé a buscar ejemplos de mujeres fuertes a mi alrededor. Mi madre, que había mantenido a la familia cuando mi padre perdió su trabajo. Mi abuela Carmen, que crió a 3 hijos durante la posguerra. Mi amiga Elena, que superó un cáncer de mama a los 30. Historias de resiliencia que antes había dado por sentadas y que ahora se convertían en mi guía. Encontré una terapeuta, la doctora Jiménez, una mujer de unos 60 años con una sonrisa amable y una mirada que parecía verlo todo. En su consulta, aprendí a nombrar mis emociones, a distinguir entre el dolor por la pérdida y el miedo al futuro. Aprendí que no estaba sola, que muchas mujeres habían caminado este sendero antes que yo. El abandono duele tanto porque cuestiona nuestra valía, me explicó en una sesión. Pero tu valor no depende de si Miguel se queda o se va. Nunca dependió de eso. Asistí a clases prenatales. La primera vez que entré en aquella sala llena de parejas entusiasmadas fue desgarrador. Me senté en un rincón, intentando hacerme invisible. Pero la instructora, Pilar, se acercó a mí con naturalidad. ¿Vienes sola hoy?, preguntó sin juzgar. Vengo sola siempre, respondí, preparándome para la compasión que tanto odiaba. Pero Pilar solo sonrió. Perfecto. Te pondremos con Maribel, que también viene sola. Entre las dos pueden practicar los ejercicios. Maribel resultó ser una mujer divorciada de 40 años, que había decidido ser madre soltera mediante inseminación. Siempre quise ser madre, pero no encontré al hombre adecuado. Me explicó mientras practicábamos técnicas de respiración. Así que decidí no esperar más. Su determinación, su alegría ante la maternidad inminente, me hizo replantearme mi situación. Quizás no era una tragedia después de todo. Quizás era simplemente un cambio de planes, un desvío en el camino. Comencé a arreglar el apartamento. No podía permitirme mudarme, así que decidí transformar el espacio, hacerlo mío. Pinté las paredes de colores claros, cambié los muebles de lugar, doné la ropa y objetos personales que Miguel no había reclamado. Cada cambio era una declaración silenciosa. No sería destrozada por esto. El cuarto que habíamos usado como despacho se convirtió en la habitación del bebé. No tenía mucho dinero para gastar, pero mis padres me enviaron la cuna que habían guardado desde mi infancia. Sofía me ayudó a pintarla de un amarillo suave. Carlos, el hermano de Miguel, apareció un día con una caja de juguetes antiguos que habían pertenecido a ambos. Quiero que mi sobrino o sobrina tenga algo de su padre, dijo con timidez, aunque él ahora mismo no sepa valorar lo importante. Me sorprendió lo rápido que la gente comenzó a notar el cambio en mí. La compasión en sus ojos se transformó en algo distinto. Respeto, quizás, o admiración. «Te ves diferente», me dijo Teresa un día. «Más fuerte, más tú». Y lentamente, algo cambió dentro de mí. La tristeza no desapareció, pero dejó de controlarme. Comencé a imaginar un futuro de nuevo. Un futuro donde mi hijo crecería conociendo el amor, aunque luciera diferente de lo que una vez planeé. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Me estaba convirtiendo en algo nuevo, más fuerte, más definida, completa sin disculpas. En mi 5.º mes de embarazo, recibí una llamada inesperada. Era Carla. «Sé que no quieres hablar conmigo», dijo antes de que pudiera colgar. «Pero creo que deberías saber que Miguel está diciendo cosas sobre ti». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Está diciéndole a todo el mundo que lo echaste, que no le permites ver a su hijo, que estás intentando sacarle todo su dinero. La rabia me invadió. Era típico de Miguel reescribir la historia para ser la víctima. Siempre había sido así, incluso en nuestras discusiones más pequeñas. «¿Por qué me dices esto?», pregunté, sospechando de sus motivos. «Porque no es justo», respondió con una sinceridad que no pude ignorar. «He visto cómo manipula a la gente, cómo retuerce la realidad. Lo hizo conmigo también». Después de colgar, llamé a mi abogado. Ernesto escuchó mis preocupaciones y me aseguró que nada de lo que Miguel dijera afectaría nuestro acuerdo legal. «Los hechos son los hechos», dijo con calma, «y los hechos están de tu lado». Esa noche, mientras sentía los primeros movimientos de mi bebé, como pequeñas burbujas bajo mi piel, tomé una decisión. No viviría con miedo a lo que Miguel pudiera decir o hacer.
No dejaría que su versión de los hechos definiera mi historia. Yo escribiría mi propia narrativa, con mis propios términos. Al día siguiente, acepté una oferta que había estado posponiendo: diseñar el vestuario para una pequeña producción teatral. Era un trabajo adicional a mi empleo en la boutique, pero el dinero extra me vendría bien, y la oportunidad de crear algo desde cero, algo completamente mío, era demasiado tentadora para rechazarla. La directora, Natalia, era una mujer enérgica de unos 50 años que no mostró ninguna reserva por contratar a una diseñadora embarazada. «El arte no se detiene por la maternidad», declaró mientras discutíamos conceptos en un pequeño café cerca del teatro. Algunas de mis mejores ideas las tuve mientras amamantaba a mis gemelos. Trabajar en el teatro fue terapéutico. Las largas horas entre telas, patrones y pruebas de vestuario me daban poco tiempo para rumiar sobre Miguel o el futuro. Y cuando el telón se alzó en la noche del estreno y vi mis diseños cobrando vida bajo las luces, sentí una oleada de orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. «Tienes talento», me dijo Natalia en la pequeña celebración después del estreno. «Cuando termines de parir, ven a verme. Tengo otros proyectos en mente». Esa noche, regresé a casa agotada pero satisfecha. Mi apartamento, antes un recordatorio constante de la ausencia de Miguel, ahora se sentía como un refugio, un espacio propio donde podía ser exactamente quien quería ser, sin compromisos, sin adaptaciones. Me detuve frente al espejo del recibidor, observando mi reflejo. Mi vientre redondeado era ahora visible bajo el vestido suelto que llevaba. Mi pelo, que había dejado crecer, caía en ondas suaves sobre mis hombros. Mis ojos, que durante semanas habían estado apagados por el dolor, ahora brillaban con determinación. «Lo estamos haciendo bien», le dije a mi reflejo, a mi bebé, a mí misma. «Estamos construyendo algo nuevo». Y por primera vez desde que Miguel se fue, lo creí de verdad. Apareció una tarde, 2 meses antes de mi fecha de parto. Ya había dejado de contar los días desde su partida. Mi vida ahora se medía en semanas de embarazo, en patadas del bebé, en proyectos completados. Estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, Miguel estaba allí, con esa mirada que conocía tan bien. La misma que usaba cuando quería convencerme de algo, cuando necesitaba mi ayuda, cuando había cometido un error y esperaba que lo perdonara sin preguntas. «Lucía», dijo mi nombre como una disculpa. «¿Puedo pasar?» Dudé un momento, pero la curiosidad pudo más. Además, ya no temía su presencia. Ya no tenía poder para quebrarme. «Claro», respondí, haciéndome a un lado. Entró como un extraño, observando con sorpresa los cambios en el apartamento. Las paredes que antes eran beige, ahora estaban pintadas de un suave tono aguamarina. Donde antes colgaban sus diplomas, ahora había un espejo grande que ampliaba el espacio. La mesa de centro que él había elegido había sido reemplazada por una más pequeña, de madera clara, que complementaba los nuevos cojines coloridos del sofá. «Has cambiado todo», comentó, deteniéndose frente a una de mis nuevas adquisiciones, un grabado de Goya que había encontrado en el rastro. «No todo», respondí, «solo lo necesario». Se sentó en el sofá con cautela, como temiendo romper algo. Yo me senté en el sillón frente a él, una elección deliberada, no junto a él, donde la cercanía podría confundir las cosas, sino frente a él, donde podía verlo claramente. «¿Te ves bien?», dijo, señalando mi vientre prominente. «Gracias», respondí secamente. «¿A qué has venido, Miguel?» No había venido a charlar sobre mi aspecto o los cambios en la decoración, y yo ya no tenía paciencia para rodeos. Miguel suspiró, pasándose una mano por el pelo que ahora llevaba más corto, en un estilo que no reconocí. Un pequeño recordatorio de que él también había cambiado. Había seguido adelante sin mí. «Carla me dejó», dijo finalmente mirando al suelo. O más bien, yo a ella. No funcionó. Contuve el impulso de reír. No por crueldad, sino por lo absurdo de la situación. Había destrozado nuestro matrimonio. Había abandonado a su hijo no nacido. Todo por una relación que ni siquiera había durado 6 meses. «Lo siento», dije por cortesía, aunque no lo sentía en absoluto. «He estado pensando mucho», continuó, «sobre nosotros, sobre el bebé. Creo que cometí un error, Lucía, un error terrible». Ahí estaba,
La confesión que una vez habría dado cualquier cosa por escuchar. Las palabras que habría recibido con lágrimas de alivio, con brazos abiertos, con un corazón dispuesto a olvidar. ¿Un error?, repetí, mi voz más firme de lo que esperaba. Abandonar a tu esposa embarazada no es un error, Miguel. Es una elección, una que hiciste conscientemente. Estaba confundido. Se defendió, alzando la mirada por fin. Pasaba por un momento difícil en el trabajo. Sentía que mi vida se estaba estancando. Carla apareció y parecía ofrecer, no sé, emoción, libertad. ¿Y ahora qué ofrece?, pregunté. Nada, admitió. Era todo una ilusión. Nunca hubo nada real ahí. Solo dos personas huyendo de sus propios problemas. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle como si buscara palabras en el tráfico madrileño. Cuando se volvió, sus ojos brillaban con lo que parecían lágrimas contenidas. Te extraño, Lucía. Extraño nuestra vida. Y quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. Un padre de verdad. No solo un nombre en un papel o una visita de fin de semana. Por un momento vacilé. No porque aún lo amara. Ese amor había muerto lentamente durante estos meses, como una planta sin agua, sino por el bebé. Por la idea de una familia completa, de un padre presente, de esa normalidad que había imaginado cuando la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosas. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, pregunté, protegiendo mi corazón detrás de palabras prácticas. Volver, dijo simplemente. Volver a casa. Intentarlo de nuevo. Por el bebé. Por nosotros. El silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades y recuerdos. Podía ver nuestra vida juntos desplegándose de nuevo. Las cenas familiares, los domingos perezosos, las vacaciones en la playa, pero también veía lo que había debajo. La desconfianza que nunca desaparecería, el resentimiento que surgiría en cada discusión, la duda constante cada vez que llegara tarde del trabajo. No, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi negativa. No puedes volver, Miguel. Su rostro mostró confusión, luego incredulidad. Claramente esperaba otra respuesta. Quizás había imaginado que yo estaría esperándolo, que su regreso sería recibido con gratitud, que yo estaría tan desesperada por completar nuestra familia, que pasaría por alto todo lo que había hecho. Lucía, piénsalo bien, insistió acercándose a mí. Es lo mejor para el bebé. Todos los estudios dicen que los niños necesitan a ambos padres. Los niños necesitan padres que los amen, que sean constantes, que les enseñen integridad. Respondí, levantándome para mantener la distancia. Y yo prefiero criar a nuestro hijo sola que enseñarle que está bien abandonar a las personas cuando las cosas se ponen difíciles, o que el amor es condicional, o que las promesas pueden romperse cuando aparece alguien más emocionante. He cambiado, protestó, con un tono que bordeaba la desesperación. Me di cuenta de lo que realmente importa. Tú importas. Nuestro hijo importa. ¿Y qué pasará la próxima vez que te confundas? ¿La próxima vez que sientas que tu vida se estanca? ¿Volverás a irte dejándonos otra vez? No respondió. No podía prometer que no sucedería, y ambos lo sabíamos. Estoy dispuesta a compartir la crianza contigo, dije, suavizando un poco mi tono. Serás bienvenido en la vida de nuestro hijo. Tendrás tus días, tus fines de semana, tus vacaciones con él. Pero mi corazón ya no es un lugar donde puedas entrar y salir a tu antojo. Su rostro se endureció. No estaba acostumbrado al rechazo, y ciertamente no de mí, que siempre había sido la comprensiva, la paciente, la que cedía primero en nuestras discusiones. Estás siendo fría, acusó. Has cambiado. Sí, admití sin disculpas. He cambiado. He tenido que hacerlo. Se fue poco después, no sin antes intentar una última táctica. Culpa. Habló de lo difícil que sería para nuestro hijo crecer en una familia dividida, de cómo algún día me arrepentiría de esta decisión, de cómo estaba siendo egoísta al privar a nuestro bebé de un hogar con sus 2 padres. Cada palabra estaba diseñada para hacerme dudar, para sembrar miedo en mi resolución. El viejo Miguel habría logrado quebrarme, pero yo ya no era la misma Lucía que había dejado atrás. Esa noche, mientras sentía a mi bebé moverse dentro de mí, más activo que nunca, como si hubiera percibido la tensión del día, reflexioné sobre lo sucedido.
No sentía la euforia de haber ganado, ni el arrepentimiento de haber cerrado una puerta. Solo sentía paz, la paz de haber tomado una decisión basada no en el miedo a la soledad o en fantasías de reconciliación, sino en un claro entendimiento de mi propio valor. Miguel volvió a llamar al día siguiente, y al siguiente, cada vez con un nuevo argumento, una nueva promesa, un nuevo intento de hacerme cambiar de opinión. Incluso envió a su madre, doña Carmen, a hablar conmigo. La buena mujer, que siempre me había tratado como a una hija, me rogó que le diera otra oportunidad a su hijo. La gente comete errores, Lucía, dijo mientras compartíamos un té en mi cocina. Mi Miguel siempre ha sido impulsivo, desde niño, pero tiene buen corazón. Lo sé, doña Carmen, respondí con sinceridad. Y siempre será bienvenido como padre de mi hijo, pero no puedo volver a confiarle mi corazón. Ella asintió, comprensiva a pesar de su decepción. Antes de irse, puso una mano sobre mi vientre con ternura. Sea como sea, este bebé tendrá una abuela que lo adorará. Eso no cambiará nunca. Sus palabras me conmovieron. En medio de todo este caos, era reconfortante saber que algunas conexiones permanecerían intactas. Una semana después, recibí un ramo de rosas rojas en el trabajo. La tarjeta decía simplemente, «No me rendiré. M». Las flores eran hermosas, pero el gesto me pareció hueco. Miguel siempre había creído que los grandes gestos románticos podían compensar las pequeñas traiciones cotidianas, que un ramo de flores borraba una mentira, que una joya cara justificaba una ausencia. Teresa me vio contemplando las flores con expresión distante. ¿De él?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Asentí. ¿Sabes qué deberías hacer con ellas?, sugirió con una sonrisa cómplice. Regálaselas a esa clienta mayor que viene los jueves, la señora Rosales. Siempre te trata con tanto cariño. Y eso hice. La alegría en el rostro de doña Esperanza al recibir las rosas fue más valiosa que cualquier intento de reconciliación. «Qué detalle más bonito, hija», dijo, abrazándome con cuidado, respetando mi abultado vientre. «Dios te bendiga a ti y a ese angelito que llevas dentro». Esa noche bloqueé el número de Miguel en mi teléfono. No por rencor, sino por claridad. Necesitaba espacio para prepararme para la llegada de mi hijo sin la constante presión de sus intentos de volver. Le envié un mensaje a Carlos explicándole mi decisión, pidiéndole que le dijera a su hermano que podíamos comunicarnos a través de nuestros abogados hasta que las cosas se calmaran. «Lo entiendo», respondió Carlos, «y creo que haces lo correcto. Miguel necesita entender que sus acciones tienen consecuencias». Mientras me preparaba para dormir, me sentí extrañamente liviana. No había perdonado a Miguel. Ese sería un proceso largo y complicado, pero había dejado ir la esperanza de que volviéramos a ser lo que fuimos. Y en ese soltar, había encontrado una nueva libertad. El día que nació mi hija, el mundo se volvió silencioso. Todo el ruido, toda la traición, todo el dolor, se desvaneció cuando la sostuve en mis brazos. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los míos como si siempre me hubiera conocido. Y en ese momento, entendí algo. No estaba rota, estaba reconstruida. Fue un parto largo. Comenzó al amanecer, con contracciones suaves que fueron intensificándose mientras el día avanzaba. Sofía me llevó al Hospital La Paz, donde la doctora Torres me esperaba. Había elegido no avisar a Miguel hasta que todo hubiera pasado. No por mezquindad, sino porque necesitaba estar enfocada, centrada en traer a mi hija al mundo sin distracciones ni tensiones. 16 horas después, mientras Madrid se sumergía en la oscuridad de una noche de octubre, el primer llanto de mi hija llenó la habitación. Un sonido tan pequeño y tan poderoso que me hizo llorar de alegría y agotamiento. «Es una niña preciosa», dijo la doctora Torres, colocándola sobre mi pecho. «Y tiene tus ojos». Era cierto. Entre la pequeña mata de pelo oscuro y la piel enrojecida, sus ojos me miraban con una intensidad que me robó el aliento. Ojos color avellana, como los míos, como los de mi madre. Una cadena de mujeres que se extendía hacia atrás en el tiempo y ahora continuaba hacia adelante. La llamé Alma, porque eso es lo que me había devuelto. Un alma, una razón, un fuego. No llevaba el apellido de Miguel. Esa fue una elección que tomé sin vacilar. Se llamaría Alma Mendoza,
como yo, como mi linaje materno. Ella sabría quién era su padre, sí, pero también sabría quién la había criado, quién se había quedado, quién la había elegido incluso antes de nacer. Mis padres llegaron de Valencia a la mañana siguiente, transformando la habitación del hospital con su cálida presencia. Mi madre, Elena, sostuvo a su nieta con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Mi padre, Antonio, normalmente tan reservado, no podía dejar de sonreír mientras le hacía carantoñas a la bebé. «Es perfecta, hija», dijo mi madre, pasando un dedo por la mejilla diminuta de Alma. «Y tú has sido tan valiente». «Llamé a Miguel esa tarde», respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Ha nacido», dije simplemente. «Es una niña, está sana. Puedes venir a verla mañana si quieres». Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Luego, su voz, quebrada por la emoción. «Gracias. Estaré allí». Cumplió su palabra. Llegó a la mañana siguiente con un ramo de lirios blancos y un osito de peluche tan grande que apenas pasaba por la puerta. Parecía nervioso, inseguro, un Miguel que nunca había visto antes. ¿Puedo cargarla?», preguntó con una timidez que no le correspondía. Asentí, observando cómo la enfermera le mostraba cómo sostener la cabeza de Alma correctamente. La imagen de Miguel sosteniendo a nuestra hija, mirándola con asombro y amor instantáneo, me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, alegría por Alma, que tendría un padre que la amaría. Por otro, una punzada de lo que podría haber sido, de la familia que habíamos perdido. «Se parece a ti», dijo finalmente, sin apartar los ojos de la pequeña cara dormida. «Tiene tu nariz, tu boca». «Y mis ojos», añadí, aunque aún es pronto para saber cómo será realmente. Nos quedamos en silencio un rato, los tres en una extraña burbuja de intimidad que no era como antes, pero tampoco era hostil. Era algo nuevo, algo que tendríamos que navegar por el bien de Alma. «Lucía, yo», comenzó Miguel, pero lo interrumpí suavemente. «Ahora no», dije. «Este momento es para Alma, no para nosotros». Asintió, comprendiendo. Cuando se fue, prometió volver al día siguiente, y lo hizo. Y al siguiente. Cada día que estuvimos en el hospital, apareció con puntualidad, trayendo pequeños regalos, aprendiendo a cambiar pañales, a sostener el biberón, a calmar el llanto de Alma. El día que nos dieron el alta, insistió en llevarnos a casa. El trayecto en coche fue silencioso, pero no incómodo. Ambos estábamos exhaustos, centrados en la preciosa carga que llevábamos con nosotros. «Te ayudaré a subir las cosas», ofreció cuando llegamos al edificio. En el apartamento, se movió con la familiaridad de quien conoce cada rincón, pero también con la cautela de quien sabe que ya no pertenece allí. Dejó la maleta en mi habitación, colocó a Alma con cuidado en su cuna y se quedó mirándola un momento más. «Es increíble», murmuró. «Aún no puedo creer que hayamos creado algo tan perfecto». «Sí», respondí, apoyada en el marco de la puerta. «Es un milagro». Cuando se disponía a irse, me miró directamente por primera vez en mucho tiempo. «Gracias», dijo con sinceridad, «por dejarme ser parte de esto. Sé que no lo merezco». No contesté, pero asentí levemente. No se trataba de merecer o no. Se trataba de Alma y de su derecho a conocer a su padre, a tener su amor y su presencia en su vida. Los primeros días con Alma fueron un torbellino de emociones, de aprendizaje constante, de noches sin dormir y días que pasaban en un abrir y cerrar de ojos. Sofía vino a quedarse conmigo la primera semana, ayudándome con la lactancia, la colada, las comidas. Mi madre se unió a nosotras poco después, trayendo consigo la sabiduría de quien ya había pasado por esto. Miguel cumplió su parte. Venía cada día después del trabajo. Pasaba 1 hora o 2 con Alma. Preguntaba qué necesitábamos. Respetaba mis espacios. No intentó resucitar nuestra relación, ni presionarme para que cambiara de opinión sobre nosotros. Parecía haber aceptado finalmente mi decisión. A medida que pasaban las semanas, establecimos una rutina. Miguel tendría a Alma los domingos y un día entre semana. Cuando fuera un poco mayor, pasaría una noche con él. Decidimos juntos sobre pediatras, vacunas,
sistemas de sueño. Nos convertimos en copadres, no en pareja. Era extraño, a veces doloroso, pero funcionaba. Alma creció fuerte y sana, con los rasgos de ambos mezclados de manera perfecta. A los 3 meses, su sonrisa iluminaba la habitación. A los 6, comenzó a balbucear constantemente, como si tuviera 1000 historias que contar. Al año, sus primeros pasos tambaleantes nos llenaron de orgullo a ambos, aunque los presenciamos en días diferentes. Un día, cuando Alma tenía 14 meses, Miguel me llamó con una noticia. Le habían ofrecido un trabajo en Barcelona. Es una gran oportunidad, explicó con voz cautelosa. Un estudio de arquitectura importante, proyectos internacionales, mejor salario. Mi corazón se encogió. ¿Vas a aceptarlo?, pregunté, imaginando ya visitas menos frecuentes, videollamadas en lugar de abrazos reales, una relación padre-hija mediada por la distancia. No lo sé, admitió. Por eso te llamo. No quiero alejarme de Alma. Pero profesionalmente, tienes que pensarlo bien, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi calma. Alma siempre será tu hija, estés donde estés. Podemos adaptarnos. Se quedó callado un momento. Has cambiado tanto, Lucía, dijo finalmente. Antes me habrías pedido que me quedara. Antes necesitaba que te quedaras, respondí con honestidad. Ahora solo necesito que Alma sepa que la amas, estés donde estés. Decidió aceptar el trabajo. Establecimos un nuevo acuerdo. Vendría a Madrid un fin de semana al mes, y durante las vacaciones escolares, Alma iría a Barcelona con él. No era ideal, pero era lo mejor que podíamos hacer dadas las circunstancias. La tarde antes de su partida, vino a despedirse de Alma. La niña, que ya caminaba con confianza por toda la casa, corrió hacia él con los brazos abiertos gritando «¡Papá!». La alzó en el aire, haciéndola reír, y luego la abrazó fuerte, como memorizando su olor, su peso, su risa. «Te quiero, pequeñaja», le dijo, mientras le daba vueltas en la sala. «Papá siempre te querrá, aunque esté un poco lejos». Alma no entendía, por supuesto. Para ella, el mundo aún era simple. Abrazos, comida, juegos, sueño. Las complejidades de las relaciones adultas, las geografías emocionales, los compromisos y las distancias vendrían después. Cuando Alma finalmente se durmió, Miguel y yo nos sentamos en la cocina con una taza de té. El ambiente era diferente ahora. No éramos los amantes despechados ni los ex esposos resentidos. Éramos simplemente 2 personas unidas por el amor a un pequeño ser. «Siento haberme perdido tanto», dijo, mirando su taza. «Los primeros meses del embarazo, los ultrasonidos, la preparación. Yo también lo siento», respondí. «Por ti. Te perdiste momentos que no volverán». Asintió, aceptando la verdad de mis palabras sin defensas. «Pero estás aquí ahora», continué, «y eso es lo que Alma recordará». Cuando se fue, me quedé en la ventana viendo cómo su figura se alejaba calle abajo. No sentía nostalgia ni arrepentimiento, solo una extraña gratitud por el camino recorrido, por las heridas que ya no dolían, por la paz que había encontrado. Cada día con Alma era un testimonio de lo que había sobrevivido. Aún veía a Miguel ocasionalmente, en los intercambios de custodia, en los silencios incómodos de la responsabilidad compartida, pero ya no tenía poder sobre mí. Mi vida era mía de nuevo. Y comenzó, verdaderamente, el día que di positivo, y recibí mi libertad disfrazada de papeles de divorcio. Aquella noche, después de acostar a Alma, salí al balcón de nuestro apartamento. Madrid brillaba bajo un cielo estrellado, y sentí que el futuro se extendía ante nosotras, lleno de posibilidades. No sería fácil. La vida rara vez lo es, pero sería nuestra, en nuestros propios términos. Lo estamos haciendo bien, Alma, susurré al aire nocturno, como si mis palabras pudieran llegar hasta la habitación donde mi hija dormía plácidamente. Y cada día será mejor. Y con esa promesa grabada en mi corazón, entré de nuevo en casa, cerrando la puerta del balcón, pero dejando abierta la que daba al futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no me asustaba. Un futuro que, paso a paso, construiríamos juntas.